El despertador consciente. Capítulo 1. ¿Qué debo despertar y por qué? Bienvenidos al podcast El despertador consciente, y permitidme que antes de entrar en materia me presente y al mismo tiempo presente este podcast. Mi nombre es Raúl, ya he pasado la mágica línea de los 30 años y nací en Barcelona. No es necesario que sepáis demasiado de mí, porque aquí lo importante no soy yo. Lo importante aquí serán estas palabras, que encadenadas una tras otra, pretenden ser ni más ni menos que un medio. Llámale medio, llámale canal o llámale mecanismo, para llegar a hacer despertar la conciencia individual de cada uno, incluida la mía, y al mismo tiempo y por consecuencia directa de lo primero, también la conciencia colectiva. Y aunque yo no pretenda ocupar el foco, alimentando mi ego y ansiando recibir alabanzas y cumplidos, seguramente os preguntaréis quién soy yo para hacer este tipo de afirmaciones y presunciones tan contundentes. Y eso tiene una respuesta muy sencilla. Yo no soy nadie. Bueno, sí soy alguien dentro del mundo y el momento en el que me ha tocado vivir, pero ni más ni menos que tú que estás escuchando esto, un humano más de tantos que hay. Quizás, y solo quizás, con la única diferencia con vosotros que escucháis, de que el transcurso de mi vida hasta el momento me ha traído hasta este punto exacto en el que estoy. Y esto sí os lo explicaré porque creo que puede ayudar a entender mejor el objetivo de este podcast y de los audios que iré colgando según vayan pasando las semanas. La mayoría no me conocerá de antes ni falta que hace, pero llevo siendo podcaster desde hace varios años. Podcaster, para los no entendidos, significa que publico audios con una cierta regularidad y que se distribuyen de forma gratuita, igual que este. Si acaso mi experiencia podcaster se diferencia un poco de algunas otras, en el sentido de que ha sido una experiencia que he llevado prácticamente en solitario. Me dedicaba a escribir y grabar monólogos de humor, o al menos eso pretendía que fueran. Un podcast cuyo título es Radiomonólogos, por si alguien desea saciar su curiosidad, y que tuvo un cierto éxito en número de descargas, pero ni de lejos puedo decir que haya dominado el arte del humor, ni mucho menos del podcasting. Pero sí me ocurrió algo curioso con este podcast. Empecé hace unos 5 años, nunca estudié para ser comunicador ni tampoco para ser escritor, aunque siempre me apasionó la idea. Por azares del destino, y tal vez por aburrimiento, empecé a escribir textos en tono de humor sobre temáticas diversas, y como no toda la gente es dada a leer textos largos, acabé optando por grabarlos en voz por facilitar la experiencia, y así llegar a más gente. Sin saberlo, empecé una carrera tanto de escritor como de comunicador, y esto me llevó a la radio, a colaborar y hasta dirigir algún programa, siempre de manera totalmente amateur y sin tener apenas ni idea. Di varias piruetas profesionales mientras llevaba paralelamente el tema del podcast y desde entonces continué publicando monólogos. Mi objetivo era hacerme ver como comunicador y como humorista, pensando que mi futuro profesional podría estar ahí. Y esa ha sido mi idea hasta hace relativamente poco, porque la vida y sus experiencias, y sobre todo cada uno de los textos que publicaba, empezaron a provocar un cambio en mí que me costó mucho entender. Mi idea era hacer reír, pero añadiendo siempre un toquecito de reflexión, que sin ser demasiado profundo en los inicios, al final prácticamente solo consistía en eso. Mis audios fueron perdiendo en humor, pero ganaban en reflexión. Y sentía un impulso por cuestionarlo todo, y a base de cuestionar y cuestionar, no siempre de manera acertada debo decir, acabé llegando a una conclusión. Y es que la mayoría de las preguntas importantes que me hacía no tenían respuesta. O sí la tenían, pero por alguna extraña razón esas respuestas siempre eran aparentemente irrealizables y muchas solo podían ser explicadas por el misticismo, por lo esotérico o por un sentido de la lógica que nunca he visto aplicar a la vida en mis más de 30 años de experiencia. Perdonad la pesada historia de mi trayectoria, pero mediante esta historia os puedo explicar por qué ahora me encuentro aquí diciendo todo esto. Quede claro que no pretendo popularizar mi historia, si acaso solo quiero mostraros que lo que en principio tenía un fin o un objetivo totalmente vacío y basado en el ego, me llevó a abrir los ojos a las grandes cuestiones de la vida de la manera más inesperada. Y si lo explico es porque si me pudo pasar a mí, le puede pasar absolutamente a todo el mundo. Quizás todo consista en hacerse las preguntas adecuadas, que ya os aviso de antemano que suelen ser preguntas incómodas, preguntas difíciles de responder y que en muchos momentos os generarán frustración, incluso harán replantear vuestra propia cordura y lo que creéis que es lógico, o al menos lo que hasta el momento se supone que debería serlo. Tras todas esas preguntas que yo me he ido haciendo, mi conclusión fue que la vida en sí no tenía sentido. No entendía el comportamiento humano, tanto el general como el mío propio. Poco a poco mi corazón me pedía cosas que no se podían realizar en esta vida, o esa era simplemente mi percepción al respecto. ¿Pero realmente era mi percepción o era la percepción que se me había inculcado desde el momento de nacer y yo daba por verdadera y absoluta? Pocas cosas en nuestro mundo siguen el sentido común, hasta que entiendes que el sentido común es el menos común de los sentidos, como alguien dijo una vez. Todo se rige por unas normas, la mayoría no escritas, que yo soy incapaz de comprender. Tampoco entiendo quién las ha puesto ahí y con qué finalidad, pero sobre todo, ¿por qué debía seguir yo también esas reglas?
Toda la vida me han contado el cuento del libre albedrío, pero en realidad es una gran mentira. Te lo cuentan para que des por hecho que lo tienes, y ojo, lo peor de todo es que sí lo tienes. Todos lo tenemos, pero te adiestran en cómo utilizarlo y hacia dónde debes ir y hacia dónde no. Todas esas normas de la vida, ¿alguna vez os han preguntado a vosotros directamente si os parecían bien o las habéis tenido que acatar sin opción a réplica? A mí nadie me ha preguntado nada, nadie me ha pedido mi opinión por si podía ofrecer una alternativa más coherente o más justa a esas reglas. Y cuando decidí que no me gustaban y quise compartir con mis amigos, mis familiares y mi gente allegada esas conclusiones a las que había llegado y las alternativas que mi cabeza creía posibles, todos, prácticamente sin excepción, me tacharon de iluso, de loco, de soñador, y estos solo fueron los más benévolos, no hace falta reproducir lo que opinaron de mis ideas mis allegados menos amables, pero os lo podéis imaginar. Y después de recibir demasiados hachazos verbales y demasiadas lecciones morales, acabé harto hasta la extenuación de escuchar la frase que más indignación me produce y en la que se escuda todo aquel que no hace el más mínimo esfuerzo por replantearse nada de lo que ocurre. Esa que dice, hagas lo que hagas, tú nunca vas a poder cambiar nada, porque es lo que hay. Es lo que hay. A mí me vais a disculpar y llamadme rebelde de la vida si queréis, pero el sol sale por el este y se pone por el oeste. Eso a bote pronto sí es lo que hay. Que la sociedad se comporte como lo hace y haya tantas injusticias no es lo que hay. Es lo que todos permitimos. Pero calma, todo esto y muchos otros enfoques ya los tocaremos más adelante, que no hay que adelantarse, que esto acaba de empezar. Y supongo que aquí es donde entenderéis, si no lo habéis hecho ya, de qué va todo esto. A la pregunta de ¿qué es lo que debo despertar y por qué?, yo os voy a hablar de consciencia. No es un concepto que me haya inventado yo, desde luego, y todavía me cuesta un poco explicarlo, porque se esconde tras tantas trampas psicológicas, sociales y emocionales que es como intentar atrapar a un pez bajo el agua con las manos desnudas. Consciencia es aquello que vive en ti, seguramente aquello que realmente eres. Todos estamos vivos, todos estamos despiertos y damos la consciencia por hecha, pero no nos damos cuenta de la mayoría de cosas que ocurren a nuestro alrededor, ni siquiera en nuestro interior. Y en parte hay que estar agradecidos, porque de no ser así, en algunos aspectos la vida rozaría lo insoportable. La consciencia, a mi modo de ver, tiene dos apartados muy diferenciados aunque estrechamente entrelazados. El primero es el físico, simple y llanamente la parte más física de la vida, que no solo hace referencia al cuerpo, también a las ideas y a las decisiones que tomas, pero que afectan al plano más físico de nuestra existencia. Y el segundo, quizás sea algo más espiritual, más místico si quieres, y le puedes prestar atención a esto o no, no es imprescindible. Puedes despertar tu consciencia a nivel físico y de las cosas cotidianas de la vida sin pensar en lo espiritual. Yo creo que lo espiritual es importante y es algo que se ha dejado muy de lado con el paso de los siglos, pero tampoco hay que verlo todo desde ese punto. Hay muchos asuntos físicos y materiales que resolver antes de entrar en lo espiritual. Y en este podcast, en la medida de lo posible y en lo limitado de mi experiencia, intentaré enfocar la consciencia de las dos maneras posibles, aunque empezaré por lo físico, principalmente porque creo que no puedes intentar despertar una consciencia espiritual si ni siquiera sabes dónde está o qué es o qué hace tu consciencia física. Vuestro corazón, como el de todos, late varias veces por minuto, pero ahora que estáis escuchando esto, ¿sois conscientes de cada latido? Es un juego divertido porque si yo ahora os menciono el hecho de la respiración que todos llevamos a cabo, que lleváis haciendo de forma automática toda la vida, de repente vuestra mente prestará atención a cada inhalación y exhalación. Curioso, ¿verdad? Sin que os lo vierais venir, os he desactivado el piloto automático de la respiración y en los próximos minutos, o quizás solo algunos segundos, respiraréis de manera consciente, hasta que vuestra mente se distraiga y los pulmones vuelvan a funcionar de forma automática y perfecta para vuestra supervivencia. Lo que quiero decir es que si ni siquiera somos plenamente conscientes del principal proceso que nos mantiene con vida, que es la respiración o los latidos del corazón, imaginad cuántas cosas ocurren en nuestro interior sin que nos demos ni cuenta. Podéis sentir los dedos de las manos y los dedos de los pies sin necesidad de moverlos si pensáis en ellos ahora mismo, pero normalmente no lo hacéis. No lo hacemos, nadie lo hace. Sin embargo, ahí están. Y es normal que no lo hagamos, porque si tuviéramos que estar atentos a cada detalle de nuestro cuerpo, tardaríamos horas en poder dar siquiera un paso. Creo que en psicología esto es lo que se llama el inconsciente, aunque no tengo los conocimientos adecuados para saberlo con certeza, las cosas como son, y aunque me interesan mucho, no los necesito ahora para explicar esto en concreto porque solo quiero usar el ejemplo de forma ilustrativa. Porque ahora viene la pregunta bomba y la principal que me ha llevado a este punto en el que estoy. Todos nos creemos amos y señores o señoras de nuestro ser. Damos por sentado que tomamos nuestras decisiones conscientemente y que nuestras opiniones no pueden salir de otro lugar que de nuestro interior. Pero si la mayor parte de cosas que ocurren en nuestro cuerpo pasan de manera automática y de forma inadvertida para nosotros, ¿estáis completamente seguros de que nuestras decisiones y pensamientos son realmente nuestros?
Y ahora es cuando dejas atrás la fase 1, que es la de abrir los ojos, y pasas a la fase 2, la negación y el enfado. Muchos estaréis pensando que digo tonterías, y que a quién se le ocurre comparar la respiración o el latido del corazón con las decisiones mentales o las ideas o las opiniones. Incluso muchos os enfadaréis conmigo por cuestionar el funcionamiento de vuestro cuerpo y vuestra vida. ¿Quién me habré creído yo para cuestionar eso en vosotros? Y pensaréis que son cosas totalmente distintas y que la comparación es estúpida. Y sí, de acuerdo, es un poco así. Es una estupidez la comparación porque respiración y consciencia no tienen nada que ver en forma, pero en parte sí en funcionamiento. Si yo os pregunto si sería posible un mundo sin dinero, ¿cuál sería vuestra respuesta automática? Probablemente que no sería viable, o que quizás sí, pero ahora mismo sería imposible. En definitiva, que no, porque es lo que hay. Y ahora os repito la pregunta cambiando un poco la forma. ¿Realmente es imposible un mundo sin dinero? Pedidle una tregua a vuestra mente un momento, no dejéis que responda de forma automática, dadle un par de vueltas al asunto antes de contestar, y podría ser que pensado fríamente os deis cuenta de que sí sería posible. Otra cosa ya sería discutir la forma, las alternativas y el posible funcionamiento de un mundo sin dinero, pero posible es. ¿Sabéis por qué? Pues porque no hay prácticamente nada imposible en esta vida. Todo viene dado por la educación recibida, por el sistema de sociedad que tenemos y que mantenemos entre todos. Y lo peor es que si todos, absolutamente todos, pusiéramos de nuestra parte, un mundo sin dinero sería posible, igual que un mundo de cualquier otra forma también lo sería. Y entramos en una nueva fase, la negociación. Algunos seguiréis totalmente anclados en una postura inamovible sobre esta última cuestión. Un mundo sin dinero es imposible, ¿vale? No pasa nada. Pero otros quizás estéis dando un par de vueltas a cómo podría hacerse. Aunque en la mayoría de casos, como ha sido en mí siempre que me he preguntado eso, es muy probable que acabéis en el planteamiento que tanta indignación me provoca. Eso de, se podría, pero ahora no, porque es lo que hay. Y aquí llegamos a la mencionada negociación. Vuestro cerebro, mente o consciencia os dice que puede que este tío que os está hablando ahora tenga algo de razón y un mundo sin dinero fuese posible. Pero claro, para que vosotros aceptéis un mundo sin dinero, también debería aceptarlo el resto del mundo. ¿Habéis visto? Acabáis de poner una condición a vuestra manera de ver la vida. La condición de que vosotros lo aceptaríais siempre y cuando todo el mundo lo aceptase igual. Y eso, al no depender de vosotros, os lleva a la resignación y de nuevo aún es lo que hay. Pero si habéis seguido los pasos que yo he ido narrando, aunque sea más o menos, en cuestión de minutos habéis puesto en jaque a vuestra consciencia y a todo lo establecido mentalmente por vosotros mismos hasta el momento. De la afirmación mental solemne de que un mundo sin dinero es algo totalmente imposible, habéis sobrevolado, aunque sea muy por encima y de puntillas, la posibilidad de aceptar que sí sería posible, a pesar de los condicionantes. Enhorabuena, vuestra consciencia ha recibido un toquecito, y como este yo he ido recibiendo un montón a lo largo de mi vida, especialmente en estos últimos años. Despertar la consciencia o tomar consciencia de la propia existencia consiste en volver a ser dueños de nuestras decisiones y de nuestras ideas y a no permitir que las normas, el entorno o la sociedad condicionen las circunstancias que rodean a nuestra vida. En cada audio nuevo que iré publicando intentaré transmitiros todas esas preguntas que yo me he ido haciendo en los últimos años, que sí, bueno, quizás se me ha ido un poco la olla y estoy en un punto en que me cuestiono absolutamente todo, y reconozco que a veces resulta un poco agotador, pero es que no estoy dispuesto a lo contrario. Creo que fue Freud quien dijo, hay dos formas de ser feliz, una es hacerse el idiota y la otra es serlo. Y oye, yo creo que esto tiene una gran parte de verdad, pero no estoy dispuesto ni a ser ni a hacerme el idiota nunca más, al menos no voluntariamente. Si tú lo eres porque no te has dado cuenta, pues nadie te puede culpar de nada, pero si lo eres a propósito, pues bueno, es tu decisión y como todas muy respetable, pero yo ya no puedo serlo así, y espero que vosotros tampoco. Seguramente seré un idiota por muchísimos otros motivos. Si me vais escuchando, sin duda encontraréis varios. Pero no por hacer oídos sordos a algo que me lleva gritando al oído desde hace meses. Y antes de despedir este primer audio de presentación e introducción, quiero dejar claro que, como decía al principio, yo no soy nadie. No tengo la verdad absoluta, ni conozco exactamente el funcionamiento de la vida ni del universo, y seguramente nunca llegue a conocerlo del todo. Pero al menos voy a intentarlo. Todo lo que oigáis en estos audios no es verdad en sí misma, como mucho es mi verdad, mi opinión, mis cuestiones a la vida, y que deseo de todo corazón que puedan servir para hacer despertar también vuestra consciencia al mismo tiempo que lo va haciendo también la mía. Esto no consiste en pretender que imitéis exactamente mis pasos y acabéis pensando lo mismo que yo. Eso solo os convertiría en borregos de otro pastor. La idea de esto es que penséis por vosotros mismos y que actuéis en consecuencia. A veces estaréis de acuerdo conmigo y a veces no, pero en cualquiera de los dos casos que sea porque vosotros y vosotras habéis llegado a esas conclusiones. Para acabar, solo deciros que esto es una invitación formal a que me acompañéis en esta aventura de descubrimiento, de despertar y de forjar desde cero el ser que somos realmente. Aunque lamentablemente os tengo que decir que eso no va a hacer que el mundo cambie,
pero probablemente sí cambiará vuestro mundo. ¿Oís eso? Sí, ya es hora de despertar. Muchas gracias.